Hola de nuevo a todos, estamos aquí con una nueva serie de vídeos, en este caso el programa que vamos a explicar con los vídeos que irán a partir de este, es el programa de PowerPoint, la versión 2016, que es la última que hay en estos momentos, aunque estamos evidentemente en 2017, parece ser que no está previsto para este año que aparezca ningún PowerPoint más moderno. Como veis en pantalla tengo la primera pantalla que nos aparece al ejecutar PowerPoint desde nuestro ordenador, en este caso con Windows. Y como veis, pues es bastante intuitivo, nos da la opción de elegir una presentación en blanco o bien elegir alguna de las plantillas que tiene de presentaciones, que incluso moviéndonos hacia abajo pues vemos que tenemos más opciones. Como veis, pues tenemos muchas opciones. Si lo que quisiésemos es abrir alguna que ya tenemos hecha, podemos pulsar esta opción de aquí, abrir otras presentaciones para que vuelva. Pero antes os explico brevemente que aquí tenéis una especie de sugerencias, como indica aquí arriba, de presentaciones de empresa, educación, temas, industria, en base a lo que vayamos a exponer con este programa, con el PowerPoint. Pues las sugerencias que nos muestra pues pueden parecer más a lo que buscamos. Por ejemplo, si queremos algo relacionado con la naturaleza, pues pulsamos naturaleza y él mismo va a buscar plantillas en internet que tengan que ver con la naturaleza, plantillas ya establecidas. Como decía, esto es una de las opciones que tenemos, y para explicar el PowerPoint desde cero y hacerlo todo por nuestra cuenta, pues mi opción es, voy a volver a la flecha esta de aquí atrás para volver a la pantalla anterior. Mi opción para estos vídeos es empezar una presentación en blanco. Así que pulsaremos presentación en blanco y automáticamente se nos abre la pantalla principal de PowerPoint, a la cual a nuestro documento le ha puesto el nombre de presentación 1, PowerPoint. Bueno, como veis, todos aquellos que conozcáis ya cómo funciona Word, Microsoft Word, vais a ver que prácticamente todos los elementos son exactamente iguales, salvo algunas cosas que cambian ligeramente. Entonces, en realidad, en este vídeo voy a hacer más hincapié en las partes que son distintas a Word, y el resto de elementos los explicaré de manera más superficial. Bueno, como veis, en primer lugar tenemos aquí la pantalla. En la pantalla tenemos pues la típica barra de menús arriba, donde tenemos archivo, inicio, insertar, etcétera. Las herramientas del menú que está desplegado en este momento, que es el inicio. Y abajo, pues la zona de trabajo. Sí que es verdad que tenemos aquí una cosa que es distinta a otros programas, como Word, por ejemplo, que nos aparece a la izquierda, digamos, un listado de las diapositivas conforme vayamos creándolas, pues nos aparecerán todas aquí a la parte izquierda de forma más pequeña, de manera que podamos visualizar, por encima pues todos los elementos que tenemos. Como solo tenemos una en este momento, pues solo nos aparece una. Y como sugerencia, pues esta primera diapositiva aparece con un formato en concreto que, como veis, tiene pues dos cuadros de texto que si pulsamos sobre la zona donde hay texto, pues nos permite, se inserta el cursor y nos permitiría modificar el texto a nuestro gusto. Como veis, es muy sencillo. Vamos a volver otra vez a la opción inicial y, como veis, al pulsar fuera, pues me aparece otra vez el texto, haga clic para agregar el título. Bueno, esta es la típica diapositiva de presentación, donde pondríamos, pues, por ejemplo, el título de lo que vayamos a presentar. En este caso, pues no tengo nada en concreto preparado para esta presentación de diapositiva, pero pues podríamos poner mi presentación. Y un subtítulo si lo queremos bien, y si no lo queremos, pues simplemente podemos eliminar ese apartado haciendo clic, como veis, esto es muy igual que en Word, haciendo clic en la esquina de esas zonas que aparecen punteadas, de modo que podamos eliminar ese cuadro de texto. Si el texto lo queremos más grande, pues siempre, como ya intuiréis, pues podemos seleccionar el texto, ir a las herramientas de fuente, que son las mismas que en Word, y pues elegir un tamaño más grande.
Incluso si no nos gusta el color de la presentación, pues podemos cambiar el color del texto. Que las letras nos gustaría que estuviesen más separadas, pues podemos elegir pues otros tipos de espaciado. Vale, por ejemplo que la queremos en negrita, subrayado, pues bueno, como intuiréis, pues son las mismas opciones que en Word. Si no nos gusta la posición donde se encuentra el elemento ese del título, pues podemos mover estos cuadros de texto a nuestro gusto, de manera que lo coloquemos, pues si lo queremos en el centro exactamente, pues podemos ver ahí. Sí que es verdad que aquí lo estamos haciendo todo un poco a ojo, porque no tenemos ningún tipo de regla que nos permita ver dónde está el centro exacto, en el medio de la diapositiva, tanto horizontal como verticalmente. Para ello podemos hacer dos cosas. Podemos pulsar el botón derecho del ratón y elegir esta opción de cuadrícula y guías, y elegir, evidentemente, guía vertical, guía horizontal, del modo que nos muestra ahora el centro de la pantalla. Nos muestra el centro de la diapositiva de forma horizontal, y si queremos ver el centro de la diapositiva de forma vertical, pues activamos la otra opción en cuadrícula y guías de agregar guía horizontal. Estas líneas punteadas simplemente son orientativas para nosotros y no se van a mostrar en la presentación. Ahora sí que podemos ajustar, pues aproximadamente, teniendo en cuenta que la letra E claramente tiene un centro, pues podemos guiarnos por ese, digamos, el centro de este título, centrarlo en base a la letra E que está en el medio de la palabra presentación. O incluso podemos hacerlo un poco más hacia aquí, de modo que, como veis que los puntos del cuadro de texto nos están marcando el centro. Esto es un poco confuso porque este punto está marcando el centro del cuadro, pero como este cuadro tiene más espacio que el que contiene solo la palabra presentación, pues podríamos redimensionarlo, evidentemente ajustando los bordes, como acabo de hacer yo ahora, hinchando en alguno de los puntos para hacerlo más grande o más estrecho, que al mismo tiempo va a reajustar el texto en base a ese tamaño que tenga el cuadro. Como veis, podemos hacer múltiples modificaciones hasta que quede perfectamente a nuestro gusto, o incluso utilizar esta flecha de aquí si preferimos, pues, hacer colocar el texto de otra forma distinta en cuanto a la dirección del texto. También tenemos, igual que en Word, la opción de cambiar la dirección del texto desde esta opción de aquí, pero lo hará en base a este cuadro sobre el que está el texto. Por lo tanto, si yo decido girar el texto 90 grados, fijaos lo que ocurre. Lo está adaptando en base a ese cuadro que tenemos aquí. Si queremos el texto de forma vertical y que se vea correctamente, pues tendremos que hacer el cuadro más largo, más grande, para que el texto aparezca girado en base a ese cuadro. ¿Lo veis? Pues bueno, tenemos muchas opciones y muchas formas distintas de modificar los textos exactamente igual que en Word. Bueno, para crear una diapositiva, aparte de todo esto que tenemos aquí, que ya conoceréis de Word, de alineaciones de texto y demás, lo que vamos a hacer es pulsar aquí en la parte izquierda de la pantalla, y con el botón derecho, hay varias opciones, pero la forma más rápida es con el botón derecho del ratón, activando la opción de nueva diapositiva que aparece en el cuadro de diálogo al pulsar el botón derecho del ratón. Y con esto nos aparece ahora otra diapositiva más, que, como decía antes, pues ahora vemos las dos que tenemos. Pulsando sobre la de arriba vemos la primera, pulsando sobre la de abajo vemos la segunda. Así como en la primera diapositiva aparecía un formato en concreto en el que teníamos los cuadros de texto, que son los habituales para una presentación, en esta segunda ya, digamos, que está creado para acceder a un listado de elementos que podríamos poner aquí, por ejemplo, el índice. Pues índice de la presentación, en el punto 1 vamos a ver tal, punto 2, esto, el punto 3, etcétera, etcétera. Pero si no nos gusta este formato, en el que está predispuesto que tenemos aquí un espacio para título y aquí para el texto, podemos pulsar sobre el botón derecho también, fuera de los cuadros, y elegir la opción de diseño. Dentro de la opción de diseño vemos que tenemos
más opciones. Por ejemplo, si queremos, en lugar del título y un objeto, pues podemos elegir dos objetos. Por ejemplo, y vemos aquí que tenemos ahora dos listados. Podríamos hacer dos listados distintos o incluso dentro de uno de ellos un listado y en el otro agregar una foto. Como veis, él le llama objetos, pero si os fijáis, dentro de cada uno de estos dos cuadros tenemos 6 botones que representan, como veis, tablas, gráficos, Smart Art, imágenes en línea e incluso vídeo para cada uno de ellos. Por lo tanto, como decía, pulsando el botón derecho, diseño, podemos elegir la forma. Aún así, si no nos convence esto y lo queremos hacer de otra forma, este cuadro lo queremos más estrecho, pues siempre podremos modificar los márgenes de los cuadros para adaptarlos a nuestras necesidades. Si lo que queremos es modificar, siguiendo con las herramientas que tenemos aquí arriba, si lo que queremos es modificar pues los fondos de los elementos, los bordes, etcétera, etcétera, pues tenemos aquí en las opciones de dibujo, podemos elegir insertar formas, si queremos, por ejemplo, una flecha, pues en este elemento de aquí, o incluso, como decía, si no se nos adapta a nuestros gustos, pues podemos seleccionar ese cuadro o esos cuadros y borrarlos para crear uno nuevo a nuestro gusto, pues por ejemplo con formas. Voy a insertar formas y estas formas funcionan exactamente igual que el Word. Fijaos que cuando yo coloco una forma nueva, pues ya me aparecen unas líneas como indicándome que está alineada con la otra imagen que acabo de insertar, que en este caso es la flecha, pero si modifico su tamaño, por ejemplo, pues digamos que las alineaciones se verían ligeramente afectadas. ¿De acuerdo? Además, estos elementos de dibujo, como veis, si yo coloco uno sobre el otro, pues, por ejemplo, el círculo ahora está tapando la flecha. Los voy a cambiar de color para que lo veamos perfectamente. Para cambiar de color ya sabéis que es exactamente igual que en Word. Bien, podemos hacer doble clic y accedemos a todas las opciones de formato, en este caso de la flecha, que son las mismas que en Word. Como decía, hacemos doble clic y lo cambiamos, por ejemplo, a este color naranja. Si yo lo que quiero es la flecha encima del círculo, tengo varias opciones. O bien pulsar el círculo y mandarlo al fondo, o bien pulsar la flecha y mandarlo al frente. ¿Cómo hago esto? Pues en las opciones en las que estaba, o también desde formato, puedo enviar adelante o enviar atrás. Por ejemplo, si el círculo lo quiero detrás, pues puedo enviarlo atrás. Y ahora tengo la flecha encima del círculo. Como veis, esto es exactamente igual que Word. Y volviendo otra vez al panel inicial, tenemos también la opción de organizar los elementos desde aquí, que haría exactamente la misma función. Si yo lo que quiero es enviar al fondo la flecha, pues una vez seleccionada, la envío al fondo. Como veis, es muy sencillo. Vamos a traerla al frente de nuevo. Podemos modificar aquí los efectos de los estilos de la forma, el relleno, incluso agregar una imagen. Esto es exactamente igual que Word. Por lo tanto, tampoco es necesario hacer mucho hincapié en estos elementos de aquí. Bueno, como primer vídeo de aproximación y de introducción para esta serie de vídeos de PowerPoint, vamos a dejar aquí este vídeo y en el siguiente vídeo pues entraremos en detalles un poco más avanzados, si cabe la posibilidad, teniendo en cuenta lo parecido que es en cuanto a la forma de funcionar, lo parecido que es PowerPoint respecto al Word de Microsoft. Bueno, pues como siempre, nos vemos en el siguiente vídeo y ya sabéis, podéis suscribiros al canal para seguir de cerca las novedades que hayan en el canal. Nos vemos, hasta pronto.